Bendiciones, iglesia. Dios me los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Hoy siento dirección por el Espíritu Santo de hacer un corto estudio acerca de la doctrina del bautismo en las aguas. Una doctrina fundamental, súper importante para los cristianos, ¿no? De la que llegamos a Cristo. Se supone que tenemos que obedecer este mandamiento. Y digo de la que llegamos a Cristo, pues el libro de los Hechos, en el cual podemos ver que es el comienzo de la vida cristiana, podemos ver como el bautismo en las aguas era algo que se hacía el mismo día que las personas venían a la fe o el día siguiente. Cada uno de los testimonios que vemos en ese libro nos lo muestra claramente. Entonces, creemos que esto debe de ser así por regla general. Por regla general, ¿no? Hay excepciones donde las personas necesitan más tiempo para comprender lo que significa ser cristiano, lo que significa andar en el Espíritu, morir al viejo hombre, al viejo yo. Entonces se puede permitir un poco de tiempo, ¿no? Pero por regla general, si queremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, a su palabra, el bautismo de las aguas, la Biblia nos muestra que es algo que ocurre en el principio de la vida del creyente. Es más, es el principio de la santificación, es el principio, bíblicamente hablando, es el principio de la santificación, es el principio de la vida nueva, es el principio el nacimiento de nuevo en la vida del creyente. Entonces, gloria a Dios, vamos a hacer un estudio no muy amplio, no me gusta hacer vídeos largos, pero quiero hablar hoy acerca del bautismo en las aguas. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, pongo esta palabra, este vídeo en tus manos, Espíritu Santo. Te pido que toda persona que escuche esta explicación acerca del bautismo en las aguas, reciban tu luz, reciban la verdad, mi Dios. Solamente la verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Primeramente quiero hacer énfasis acerca de qué bautismo es el correcto o el incorrecto, ¿no? Porque esto es algo en lo que ha habido y hay aún un poco de controversia. Unos dicen que tienes que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros dicen que tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. De otro modo tu bautismo no es válido, ¿no? Veamos lo que dice la Escritura. Primeramente, veamos lo que salieron por los labios de Jesucristo. Amén. Jesucristo dijo por su boca en Mateo 28, desde el versículo 19, Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es Jesucristo hablando. Y Él dijo que Él nos ha mandado a ser discípulos y consecuentemente Él nos dice que se empieza el discipulado a través del bautismo, a través del bautismo en las aguas. Y Jesucristo, como dice que debe de ser bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disculpen. Podemos ver ahora en el libro de los Hechos 2:38. En el libro de los Hechos 2:38 vemos a Pedro que le dice a un gentío, a una multitud de personas que habían venido, 3.000 personas a la fe, y le preguntaban, ¿qué hemos de hacer para seguir a Cristo? ¿Qué hemos de hacer para pertenecer a Él? Y el mensaje de Pedro fue bien sencillo. El mensaje de Pedro, como el de Jesucristo, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora hay que hacer énfasis aquí y es algo que se puede profundizar mucho en estas escrituras, ¿no? Pero ahora voy a explicar el significado del bautismo. ¿Qué es lo que realmente significa el bautismo?
Pero antes de ello, veamos como en esta escritura el apóstol Pedro, que venía de haber experimentado el Pentecostés, la primera vez que el Espíritu Santo había descendido sobre todo el mundo, sobre toda la iglesia de Cristo, el comienzo de la cristiandad. Y vemos el apóstol Pedro, que era el cabeza, el más grande de los apóstoles, por entonces, vemos como él instruye a los nuevos convertidos, a las personas que vienen a Cristo, que tienen que arrepentirse primero, ¿no? Primero tienen que arrepentirse. Arrepentirse incluye un cambio total de vida, cambio de pensamientos, cambio de acciones, cambio de forma de hablar, ¿no? Entonces me imagino que se le explicaría lo que es luz y lo que es tiniebla a las personas, ¿no? Antes de proceder al bautismo, se le explicó de qué tenían que arrepentirse. Amén. Y después dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Esto es otro punto. ¿Perdona los pecados del bautismo en las aguas? No. No. El perdón de pecados viene a través de nuestra fe en Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Cuando creemos que Él ha muerto por nuestros pecados, ahí es donde somos perdonados de nuestros pecados. Por nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahí es donde viene. Aquí hace referencia, ¿por qué? Porque aquí ya están los dos sujetos, ¿no? Aquí ya está, primero dijo arrepentirse y después dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Tú ves, cuando pones las dos cosas juntas, el arrepentimiento y el bautismo en las aguas, eso ya incluye el perdón de pecados, ¿no? Cuando tú has decidido arrepentirte, has decidido cambiar, por eso es que cuando vamos a bautizar a las personas en las aguas, tiene que haber una confesión de pecados. Hay que tomarse el tiempo para que la persona escriba pecado por pecado, los confiese y renuncie a ellos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el bautismo verdadero? Jesucristo por sus labios dijo, ir por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después, cuando Jesucristo se fue, descendió el Espíritu Santo, Pedro vino diciendo que se tenían que bautizar en el nombre de Jesucristo. La respuesta es, ambos bautismos son válidos. Ambos. Yo antes discutía por este tipo de doctrinas, pero cuando conoces el Espíritu Santo, sabes de que no es la voluntad de Dios. Y ambos bautismos son válidos. Te hayas bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido. Si te has bautizado en el nombre de Jesucristo, es válido también. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver qué significa el bautismo. ¿Cuál es el significado real del bautismo? Jesucristo mismo se bautizó en las aguas a la edad de los 30 años. Podemos ver en Lucas 4, por ejemplo, que él antes de empezar su ministerio, él fue y Juan el Bautista lo bautizó en las aguas. Cuando salió del bautismo de las aguas, el Espíritu Santo lo guió al desierto a hacer un ayuno de 40 días, donde fue tentado por el diablo. Y después de esa experiencia comenzó su ministerio. En fin, veamos en Romanos 6 para hablar acerca del significado del bautismo. ¿Qué es lo que hay detrás del bautismo? ¿Qué significa? ¿Es nada más que pegarse un baño y zambullirse debajo del agua? Es mucho más una declaración pública que el creyente hace a una declaración pública al mundo de las tinieblas, al reino de Dios. Gloria a Dios, donde declaramos de que le pertenecemos a Jesucristo. Veamos el significado del bautismo en las aguas. En el libro de Romanos, capítulo 6, es la mejor escritura que hay para conocer, comprender
significado del bautismo en las aguas. Empezamos leyendo el versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es algo que muchos aún sienten en su corazón. Se creen que pueden seguir en el pecado porque son cristianos. Se creen que pueden seguir atados al pecado nada más porque tienen fe en Jesucristo. Se creen que Jesucristo les paga, les permite seguir pecando. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya, amén. O sea, esto es tremendo. Aquí la palabra de Dios dice de que es importante cuando toda persona que viene a Cristo confiesa sus pecados, es porque tiene que estar desesperado por cambiar. Tú no puedes venir a Cristo y amar el pecado, ¿verdad? Tienes que estar desesperado, porque si no Dios no te liberta. Tú tienes que estar desesperado, sea cual sea tu pecado. Tú tienes que anhelar ser libre de él. Y dice la Escritura, la palabra de Dios aquí, de que con Cristo somos sepultados, somos muertos en el agua del bautismo. Y después dice, como Cristo anduvo en vida nueva, como Cristo resucitó y anduvo en vida nueva, así somos nosotros. Andamos en vida nueva cuando salimos del agua del bautismo. Es más, cuando nosotros bautizamos a personas en las aguas, ya sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, le decimos, cuando van a zambullirse en el agua, le decimos, muere con Cristo. Y cuando salen del agua, le decimos, resucita con Cristo. Es importante hablar de la doctrina de la muerte del creyente. La muerte en la vida de todo creyente. El libro de los Gálatas 2:20, si no me equivoco, dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, por amor de su nombre. O sea, dice la palabra de Dios que con Cristo hemos sido crucificados juntamente. La doctrina de la muerte en la vida de cada creyente. Hay personas, esta muerte, para que tú llegues ahí, tú necesitas ser entrenado. Tú necesitas tener un seguimiento, un discipulado, para que tú alcances a crecer, porque esto de haber muerto con Cristo es algo progresivo. Es verdad que si te bautizan en las aguas y oran por ti personas que tienen experiencia, la gracia de Dios para libertarte de maldiciones, de pecados, de caracteres erróneos, de enfermedades hereditarias, muchas enfermedades son hereditarias, muchas de ellas son espirituales. Cuando te bautizan en las aguas personas que entienden de liberación, es verdad que en el mismo día, en el mismo bautismo, ocurren milagros grandiosos y hay una explosión, un impacto sobre esta doctrina, esta gran promesa de haber muerto con Cristo y de haber nacido para vida nueva. Pero eso no quiere decir que ya haya sido transformado en ese momento, que ya haya sido sanado en el bautismo de las aguas.
Es el comienzo, bíblicamente, es el comienzo. Pero después la restauración del alma, cuando Dios nos saca todos esos caracteres erróneos que hemos tenido durante toda nuestra vida, que son contrarios al carácter del Espíritu Santo, como es la ira, la impaciencia, la murmuración, la crítica, el temor, la falta de control, la envidia. Todos esos caracteres, eso van saliendo de nuestra vida poco a poco, progresivamente, tan solo si somos disciplinados en las cosas de Dios. Con el paso del tiempo, Dios nos restaura el alma. Ese tipo de sanidad interior tiene que ver con la restauración del alma y eso es poco a poco. Gloria a Dios. Pero, ¿qué significa entonces el bautismo en las aguas? Como estamos leyendo aquí, el bautismo en las aguas marca un antes y un después en la vida del creyente. Vienes al bautismo de las aguas, has confesado todos tus pecados, todo lo que controla tu vida. Una vez que has conocido lo que es luz y lo que es tiniebla, entonces lo presentas todo a Dios, puedes escribirlo. Y dice la palabra de Dios que debajo del agua muere este cuerpo, que el pecado domina este cuerpo carnal. Dice la palabra de Dios que debajo del agua muere el pecado. El poder del pecado tiene que morir. Hay mucha liberación en las aguas. Gloria a Dios. Entonces dice que somos sepultados con Cristo. Ahora vamos a ver en el libro de Colosenses, también habla de que somos sepultados con Cristo bajo el bautismo de las aguas. Entonces, ¿qué significa el bautismo de las aguas? Es la muerte de Jesucristo en la vida del creyente. Ese es el significado del bautismo de las aguas. Tal como Cristo murió y resucitó para nueva vida, eso ocurre en la vida de cada creyente, en el bautismo de las aguas. O sea, hay que tener muchas expectativas cuando una persona se va a bautizar en las aguas. Hay que tener muchas expectativas sobre patrones de conducta que han perseguido a nuestros padres, que se supone que ya manifiestan en nuestras vidas, ¿no? Desde chiquitito ya vemos patrones de conductas que son erróneos, heredados de nuestros ancestros. Hay que tener expectativas de que Dios ponga sus manos sobre el bautismo de las aguas, porque es que es un acto profético. Muchos dicen, el bautismo de las aguas es un símbolo, pero es mucho más que un símbolo. Es un acto profético. ¿Qué es un acto profético? Todo lo que tiene promesa de Dios. Todo lo que tiene promesa de Dios es un acto profético. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te invito a que medites en Romanos 6, que leas el capítulo completamente, porque sigue hablando. He leído tan solo 4 versículos, pero es que como me ponga a meditar sobre estas escrituras, son muy profundas y habla mucho de la libertad del pecado, de la liberación del pecado, de que no podemos seguir en el pecado, que el poder del pecado tiene que ser roto en nuestra vida. Aleluya. Hay una escritura que me apasiona, ¿no? Yo que he sido libertado de muchas cosas. El Señor me ha libertado por su misericordia. Esta escritura está en Romanos 6, 22, del 22 al 23. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, para ser siervo de Dios tienes que ser, ¿qué? Libertado del pecado. Y sois hechos siervos de Dios. Ya dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, toda persona que viene a Cristo tiene que comprender que tiene que ser libertado del pecado, sea el que sea.
tiene que anhelarlo, tiene que confesarlo y tiene que comprender de que va a haber una lucha, de que su vieja naturaleza va a manifestar en el futuro, va a intentar de traer el pecado de nuevo y la persona tiene que comprender de que va a entrar en una guerra espiritual. Y ahí es donde viene el seguimiento de los padres espirituales, de los mentores, ¿no? Que se aseguran de que las personas anden en libertad, de que tienen ojos espirituales para ver que las personas son libres verdaderamente. Hay muchos pastores que no tienen ojos espirituales y están en su iglesia, predican la palabra de Dios y las congregaciones siguen masturbándose, siguen estando en las cosas del mundo, fornicando y en tanta porquería como hay en la carne, ¿no? Controlados por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne. Y ellos son incapaces. ¿Por qué? Por diferentes razones. Una de ellas porque no son llenos del Espíritu Santo. Cuando tú no eres lleno del Espíritu Santo, las personas pueden escuchar la palabra de Dios, pero les rebota. No hay convicción de pecados, no hay temor a Jehová, no hay temor a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por favor, lee Romanos 6 completamente. Y vamos a ver rápidamente Colosenses 2:12. Gloria a Dios. 2:12. También aquí vemos, dice la palabra de Dios, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, a través del poder del Espíritu Santo, somos sepultados bajo las aguas. ¿Y qué? Y resucitados para vida nueva. Hemos visto con nuestros propios ojos milagros poderosos, portentosos en el bautismo de las aguas. Personas recuperar la vista, personas ciegas recuperar la vista nada más salir de las aguas. Milagros grandes. Hay promesa para nueva vida en el bautismo de las aguas. Hay promesa. Toda maldición, todo espíritu de enfermedad, el Señor pone las manos, sobre todo cuando hay siervos que comprenden que el bautismo de las aguas no es solamente un símbolo, ni es un momento donde tomas café y le das un diploma a la persona, no. Es un momento donde está lleno de expectativas, del favor de Dios, de lo sobrenatural, del poder de Dios para empezar la nueva vida en la vida de ese creyente. El bautismo en las aguas es acerca de la muerte, como he dicho antes, de Jesucristo, pero en nuestra vida, muerte y resurrección. Entonces, si resucitamos con Cristo Jesús, se supone que tiene que haber una explosión en nuestra vida. Tiene que haber un gozo que no teníamos, una alegría que no teníamos, una paz que no teníamos, una fe que no teníamos, un dominio propio que no teníamos, un amor que no teníamos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, yo he sido instruido por iglesias misioneras, he sido discipulado y del mismo modo que a mí me han enseñado, yo enseño y creemos que es la voluntad de Dios. Y enseñamos a las personas, a los nuevos discípulos. La palabra de Dios dice que los discípulos de Jesucristo estaban bautizando en las aguas. Nada más que tienes que ser un discípulo serio, ¿no? Una persona un discípulo serio es una persona de testimonio, una persona que se ve que ha cambiado directamente, que se ve que ha salido de las cosas de este mundo, ha sido libertado del pecado. Y entonces una persona así ya cualifica para bautizar a las personas en las aguas. No necesitas de un pastor, no necesitas si tú eres una persona llena con el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, si te tomas en serio el hacer discípulos, tú tienes que andar por ahí bautizando a las personas en las aguas
y predicándoles el Evangelio, libertándolos, siguiéndolos, ayudándolos para que sean libres y aprendan a andar en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces nosotros cuando las personas vienen, los discípulos vienen, les enseñamos a cómo obrar como aquella iglesia del libro de los Hechos, de la que llegan, le enseñamos a salir a la calle con nosotros para que vean cómo predicamos el Evangelio en las calles a las personas. Cuando agarramos una persona de paz, ¿no? De acuerdo a Lucas 10, la persona que está abierta al Evangelio de Jesucristo, la persona que le habla de Jesucristo y se le abren los ojos, esa es la persona de paz, ¿no? Entonces se supone que tú tienes que estar preparado para saber ministrarla, ¿no? Y el bautismo de las aguas, como he dicho antes, es algo que se puede hacer inclusive el mismo día que la persona está receptiva. Bautismo en las aguas, liberación, después llenura con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo del Espíritu Santo es otra doctrina fundamental en el cristianismo, que sin eso nadie puede andar en el Espíritu. Por eso es que muchísimos pastores no creen en el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Porque son pastores ¿de quién? De los Baales. Son pastores del enemigo, que están dominando las iglesias, los púlpitos, cuando Dios nunca los llamó a ser pastores. Gloria a Dios. Brevemente veamos algunos, para hacer este estudio corto, dos ejemplos, ¿no? El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de personas que el mismo día o al día siguiente, nada más que escucharon el mensaje del Evangelio de Jesucristo, automáticamente fueron bautizadas en las aguas. Automáticamente. Hechos capítulo 8, versículo 26. Aquí vemos como Felipe, dice la palabra de Dios, un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a su carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Aquí vemos un testimonio de una persona que se encontró un predicador, a Felipe, y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó a él, y casualmente esta persona estaba interesada, ¿no? Ya en lo espiritual, estaba leyendo la Torá, los libros antiguos de Pentateuco, creo que se llama. Este era el libro de Isaías, que el profeta Isaías, el profeta
de lo mesiánico, ¿no? La persona que profetizó, uno de los profetas que más habló con más lujo de detalle acerca de Jesucristo. Creo que como 700 años antes de que Jesucristo llegase. Y entonces vemos como Felipe no perdió oportunidad. Le predicó de Jesucristo. Le dijo, mira, eso que lees tiene que ver con Jesucristo. Este Jesucristo acaba de venir por los últimos 3 años, ha sido su ministerio, y le predicó el mensaje de Jesucristo. Y el eunuco que le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide a ser bautizado? O sea, en el mensaje que le predicó Felipe, incluyó la importancia del bautismo en las aguas, ¿no? Porque de una, nada más que vio agua en el eunuco, él ya quiso bautizarse. Él ya dijo, mira, ¿qué me impide? Y automáticamente Felipe, ¿qué le dijo? ¿Cuál era el requerimiento? Si crees de todo corazón que Él es el Hijo de Dios y que tú necesitas perdón de pecados, necesitas ser libertado del pecado, entonces puedes bautizarte. Y en el mismo día lo bautizó. Gloria a Dios. Y así vemos el libro de los Hechos, historia tras historia de personas que el mismo día que escuchaban el mensaje del Evangelio, automáticamente eran bautizadas. Veamos una más preciosa del carcelero en el libro de los Hechos, capítulo 16, empezando por el versículo 25. A Pablo y a Silas lo habían metido en la cárcel. Gloria a Dios. Lo habían metido en la cárcel y lo tenían atados con cadenas, con grilletes, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, no te hagas ningún daño, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Podemos ver de nuevo bautismo en las aguas inmediato. El mismo día o al día siguiente, no importa. Nada más recibir el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué más decir? Pues que el bautismo en las aguas es una bendición, no es un símbolo sencillamente. Es un acto profético, pues tiene mucha promesa. Bíblicamente hablando, es el principio de la santificación, es el principio de la sanidad en la vida del creyente, es el principio de ese nuevo hombre que la Biblia habla, ¿no? Que el viejo hombre ha sido muerto, ha sido derrumbado de nuestras vidas, desarraigado, y el nuevo hombre ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces el bautismo en las aguas es el comienzo de ese nuevo hombre en la vida del creyente.
el comienzo de tu libertad. Es un momento espectacular para ser libre de cualquier tipo de maldición. Gloria a Dios. Es un momento precioso, precioso para tener un encuentro con Dios. Nosotros automáticamente en el bautismo de las aguas practicamos la liberación, le sacamos los demonios a las personas y automáticamente sabemos que está la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Entonces también nos aseguramos de que la persona sea llena con el Espíritu Santo, de que la persona sea bautizada con el Espíritu Santo y con fuego, que esto es otra cosa diferente, otra doctrina diferente al bautismo en las aguas. Pero nosotros que hemos sido, por la gracia de Dios, experimentados en estas doctrinas fundamentales para la vida del creyente, nos aseguramos de que la persona recibe liberación y llenura con el Espíritu Santo y el don de lenguas. Y el don de lenguas es algo que ocurre mucho en el bautismo de las aguas. ¿Cuándo? Cuando hay siervos serios, cuando hay personas que comprenden lo que están haciendo. Es un momento espectacular el bautismo en las aguas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Padre Santo, he predicado tu palabra, mi Dios. Sello esta palabra con la sangre preciosa de Jesucristo. Te pido que toda persona que haya leído, que haya escuchado este mensaje, sea bendecida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que está sobre todo nombre. Aleluya, amén y amén. Se me viene a la mente la necesidad de ser rebautizado. Ha habido personas que nosotros las hemos rebautizado, no solamente como en mi caso, ¿no? Por ejemplo, que yo fui bautizado inconscientemente cuando era un bebé, ¿no? La Biblia nos habla que los bebés tienen que ser bautizados, ni mucho menos, ¿no? El bautismo en las aguas es una decisión personal de seguir a Jesucristo. Para seguir a Jesucristo tú tienes que comprender primeramente lo que es mal, lo que es bien, las tinieblas y la luz. Entonces, solamente entonces te puedes arrepentir, ¿no? Entonces, el bautismo es una decisión personal. Ningún bebé no son bautizos válidos. Esos son cosas del Vaticano, ¿no? Que se han inventado. La Biblia no habla que los bebés puedan o deban de ser bautizados en ningún aspecto, en ningún momento. Entonces yo fui rebautizado como 8 años atrás, pero hay personas que se han bautizado en iglesias que no practican la liberación, que ni siquiera le explicaron la importancia del bautismo. Se bautizaron nada más porque se iban a bautizar a otros, pero no deseaban de ser libres del pecado, ni siquiera comprendían el poder del pecado en sus vidas, que los lleva al infierno, no comprendían. Y entonces, ¿pueden rebautizarse esas personas? Sí, ¿por qué no? Si hoy, después de 3 años, 5 años, 10 años, has escuchado el significado verdadero del bautismo en las aguas y hoy tienes esa necesidad de empezar de nuevo con Jesucristo, mientras que estés con vida, no es tarde. No es tarde. ¿Y puedes rebautizarte? Sí, lo puedes hacer. Asegúrate de que te bautiza alguien que entiende de liberación y que se va a tomar su tiempo contigo hasta que la promesa del Espíritu Santo descienda sobre ti, seas lleno con el Espíritu Santo, recibas el don precioso que Jesucristo declaró de que le pertenece a todo discípulo, el don de lenguas. Jesucristo dijo por sus labios, hablarán nuevas lenguas. Él no dijo a algunos, Él dijo a los míos, mis discípulos, hablarán nuevas lenguas. Después lo que pasó en Corintios, eso fue otra película. Entonces sí, puedes rebautizarte, puedes ser rebautizado. Como he dicho antes, no te puedes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o te puedes bautizar en el nombre de Jesucristo. Ambos bautizos son válidos, pero es importante conocer el significado del bautismo en nuestras vidas, como hemos leído antes en Romanos 6. El bautismo en la vida del creyente
significa la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo en nuestras propias vidas. La muerte del viejo hombre, el viciado, el que ha sido corrupto, el que ha sido manipulado por Satanás, programado desde la niñez. Gloria a Dios. Ese es el significado del bautismo en las aguas. Dios te bendiga grandemente. Espero que este corto estudio bíblico acerca de la doctrina del bautismo en las aguas sea de bendición. Comparte con otros y que el Señor tenga misericordia de nosotros y que al final de nuestros días alcancemos a llegar a su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, familia. Dios me los bendiga.